Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que quiero hablaros de las láminas de sublimación Infusible Ink de Cricut y enseñaros las alternativas que he encontrado a día de hoy de origen chino para que aquellos que no supieseis que hay alternativas veáis que existen, pero sobre todo para que veáis las ventajas e inconvenientes que tienen esas alternativas con respecto a la marca original, que en este caso sería la de Infusible Ink de Cricut. Bueno, estoy hablando de láminas de sublimación, Infusible Ink, y a lo mejor todo esto a alguien le suena a chino, así que rápidamente os cuento que la sublimación es una técnica de personalización que es muy versátil por distintos motivos. Uno de ellos, por ejemplo, es porque nos permite personalizar un montón de soportes diferentes. Podemos hacer personalización textil, pero también de otros muchos productos como pueden ser tazas, llaveros, libretas, en fin, hay un montón de soportes para poder sublimar, que por cierto tienen que ser específicos o aptos para esta técnica de sublimación. Pero como digo, es una técnica que es muy versátil y una de las ventajas que tiene es que esa personalización o impresión se queda completamente integrado en el soporte que estamos personalizando. Fijaros, en el caso de un tejido se queda esa tinta integrada en lo que es el tejido de la camiseta, y lo mismo ocurriría pues en el caso de la taza, donde vemos que se queda esa impresión completamente integrada en el soporte. Como digo, es una de las grandes ventajas que tiene la sublimación, que es precisamente quedarse integrado, y esto es posible porque en este caso la sublimación consiste en una tinta especial que a través de la aplicación de calor va a pasar a estado gaseoso y luego se va a volver a solidificar sobre el soporte que estamos personalizando, con lo cual, como decía, la integración es total. Para poder hacer sublimación vamos a tener que tener un equipamiento específico para esta técnica, como por ejemplo tener una impresora apta para sublimación, con sus correspondientes tintas de sublimación, sus papeles de sublimación, también vamos a tener que tener los soportes para personalizar, que deben ser sublimables, y una prensa térmica para hacer esa transferencia. Bueno, pues en este caso mucha gente no se puede permitir hacer esa inversión o no quiere hacerla simplemente pues porque quiere hacer algún proyecto puntual o porque no hace venta de producto y entonces no le conviene hacer esa inversión, con lo cual a Cricut se le ocurrió la idea de sacar estas láminas, que son las que se conocen como Infusible Ink, que básicamente son unas láminas que ya vienen impresas con esa tinta de sublimación, con lo cual lo único que vamos a tener que hacer es cortarlas con nuestro plotter de corte y transferirlas a la superficie que queramos personalizar utilizando calor. No voy a entrar en el paso a paso de cómo se utilizan las láminas porque ya lo tenéis en otro vídeo de mi canal de YouTube, que os dejaré linkado en la caja de descripción, pero sí que hago la aclaración que aunque sea un producto de la marca Cricut, también se puede utilizar con los plotters de corte de Silhouette, con lo cual es un método muy simplificado para que cualquiera pueda hacer proyectos de sublimación sin necesidad de tener todo el equipamiento. Voy a mostraros un poco lo que son las láminas de la propia marca, las de Infusible Ink de Cricut. Lo primero es que lo tenemos en dos formatos, el de tamaño grande, que va a venir en láminas de 30 x 30, que suele ser el tamaño del tapete de corte, y también tenemos un formato muy pequeño que la sacaron para la máquina que tienen pequeña de Cricut, que es Cricut Joy, pero que a mí me parece de mucha utilidad porque tiene un tamaño perfecto para hacer, por ejemplo, la personalización de tazas. Así que se vende en dos tamaños y luego se venden combinados. Este, por ejemplo, es de dos colores, lo hay también de cuatro, lo hay de colores lisos, lo hay de estampados más colores lisos, en fin, que tenemos un montón de opciones. Bueno, pues este es el packaging porque esas láminas van a venir enrolladas. De hecho, tengo aquí el paquete, así que vamos a abrirlo rápidamente para ver lo que trae. Viene dentro de este papel negro porque el papel de sublimación no nos interesa que le dé el sol porque se deteriora, y vemos que viene nuestra lámina, en este caso son dos, y aparte vienen este tipo de papeles protectores, con lo cual esto es lo que encontramos en el Infusible Ink de la marca Cricut. Insisto que hay varios formatos con distintos colores, así que va a depender del paquete que compremos, pero básicamente esto es lo que encontramos. Personalmente, lo primero que quiero destacar es que la calidad de impresión de los papeles de Cricut es muy buena y se nota no solo cuando vemos el papel impreso. Hay que tener en cuenta que el color del papel impreso
no va a ser igual al color una vez transferido porque se intensifican muchísimo los colores. De hecho, fijaros, este sería el papel impreso y este es una vez transferido y fijaros que el color es mucho más potente. Pero simplemente lo que quiero destacar es que si nos fijamos en la calidad de la impresión de los papeles de la marca Cricut, son muy buenos y se nota no solo en el papel, sino una vez que está transferido. Así que la calidad es buenísima. Si le tengo que poner una pega a este material es quizás el formato en el que viene, que es formato rollo, ya que muchas veces lo que nos va a ocurrir es que luego a la hora de estirarlo nos va a generar arrugas. Esto no solo es debido a que viene enrollado de esta forma, sino también a que el papel en el que está impreso es más grueso que un papel habitual de impresión que podría ser, por ejemplo, de 80 gramos. Voy a ver si separo una esquinita para que lo veáis. Este sería el papel, fijaros que es un papel gruesecito. Y esto es un problema a la hora de enrollarlo porque nos puede quedar arrugas, pero en realidad también tiene sus ventajas. Y es que a la hora de cortarlo resulta mucho más fácil y también resulta mucho más fácil a la hora de pelarlo. Y además viene sobre este plástico transparente que nos va a hacer las veces de transportador y además aguanta la temperatura porque, como hemos dicho, tenemos que aplicar esta sublimación a través de calor, con lo cual lo cortamos con la máquina, recortamos, descartamos lo que no es el diseño, nos lo llevamos a la superficie y lo transferimos con calor. Bueno, de esto tenéis ya vídeo en mi canal de YouTube donde os explico paso a paso cómo utilizar estas láminas de Infusible Ink. Bueno, pues estas láminas están muy bien, pero para mi gusto me resultaban un poquito caras, porque al final si uno va a hacer muchos proyectos de sublimación, pues quizás deba plantearse el tener la equipación, con lo cual creo que aunque la calidad es muy buena, está muy bien presentado y están cada vez haciendo más patrones diferentes de estampados, pues creo que quizás sí que se le podría ajustar un poquito más el precio a este producto. En su día me puse a buscar alternativas y cuál fue mi sorpresa que buscando en AliExpress encontré prácticamente el mismo producto pero de una marca china. En este caso creo que viene por aquí, la marca es Lucky Goodness y decidí hacer un primer pedido para probar esas láminas. Mi primera sorpresa fue que nada más llegarme la lámina me fijé, no sé si se puede apreciar bien en el vídeo, que la impresión está un poquito pixelada y tiene además mucho grano, con lo cual ya me hacía un poco a la idea que a la hora de transferir esto no iba a quedar completamente limpio como ocurre con las de Infusible Ink de Cricut. Así que bueno, igualmente decidí utilizarlo. Esta lámina ocurre exactamente igual que con las de Cricut, el color impreso es mucho más apagado que el que queda en el soporte final, pero si acerco esto, fijaros que se puede ver ese grano que ya se veía en la impresión original, con lo cual me decepcionó bastante el resultado que obtuve utilizando este, vamos a llamarlo lámina de sublimación de marca blanca. Lo que sí que me gustó es que prácticamente han querido hacer el mismo producto que el de la marca Cricut porque tenemos de nuevo nuestro papel, que no es tan grueso como el de Cricut, pero sí que es más grueso que un papel de copia original y de nuevo viene con su transportador de plástico para facilitarnos las cosas. Y en este caso las láminas me venían en plano en una bolsa, con lo cual no tenemos el problema de las arrugas que sí que tenemos en el material de Cricut. Primero porque viene en plano y segundo porque quizás el papel no es tan grueso. La forma de utilizarlos es exactamente la misma, eso sí, a la hora de utilizar la configuración de corte al cortarlo con la máquina será diferente. Este se corta con un poquito menos, no sé si esto lo corto con cuchilla al 4 y este al 3, más o menos anda por ahí, por ahí. Bueno, pues esta fue mi primera experiencia con una marca alternativa al Infusible Ink y bueno, aunque está bien y es aceptable, pero no era la calidad que yo me esperaba.
Estuve hablando de esto con Ichone de Craft, que os dejaré su canal por si queréis echarle un vistazo, y ella hizo un pedido de esta misma marca en Amazon y viendo sus resultados no tenían nada que ver con los míos. No solo comparamos la lámina y vimos que la calidad de impresión era diferente, sino también que lógicamente luego al transferirlo a la superficie el suyo quedaba mucho mejor que el mío. Y era la misma marca, pero simplemente yo lo había comprado en AliExpress y ella la había comprado en Amazon. Así que a raíz de eso decidí hacer un segundo pedido, esta vez en Amazon, de la misma marca, porque fijaros que este es el de Amazon y la marca es exactamente la misma. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando veo que ya de primeras la calidad de impresión no tiene nada que ver con la de la misma marca que había comprado en AliExpress? ¿Por qué puede ser esto? No tengo ni idea. No sé si al ser AliExpress y ser más barato bajan la calidad de la impresión, no sé si esto es una remesa que salió mala y que igualmente la vendieron, no os lo puedo confirmar porque desde entonces no he vuelto a pedir este tipo de láminas en AliExpress. Sí que he vuelto a pedirlas en Amazon porque lógicamente estas han sido las que me han dado buenos resultados. Os voy a enseñar esta placa. Y en este caso el fondo está hecho con el de la marca china, vamos a llamarlo, pero el que compré en Amazon, y aquí no se ve absolutamente para nada lo que sería el grano y el resultado es mucho mejor. Y esto, que es una taza, aquí he combinado por un lado el color negro del Infusible Ink de Cricut con los colores de las láminas de sublimación de marca china. Y el resultado es buenísimo en ambos. El de Cricut ya lo sabía, pero es un negro, queda tupido y queda fenomenal. Y en este caso, pues tendríamos, que creo que coincide, este color de amarillo, y está perfecto y la calidad es perfecta. Y no sé si tengo por aquí el color verde, creo que no. A ver, que ya lo he encontrado, sería este de aquí, es el verde que he utilizado para hacer la parte de la cara y el resultado ha quedado fenomenal. Lo que veis es porque el papel es como a aguas y entonces no va a quedar verde, pero no es que la calidad sea mala, sino que simplemente el tipo de papel que he utilizado tiene ese estampado. Con lo cual, mi experiencia con esta misma marca, pero comprado en Amazon, ha sido mucho mejor que la misma marca comprado en AliExpress. Insisto que desconozco el motivo porque, dado que me salió mala la primera remesa o el primer pedido, pues decidí no volver a pedirlo en AliExpress. Y aprovecho aquí también para hacer un llamamiento por si alguien conoce una alternativa a las dos opciones que yo estoy enseñando en el vídeo, que lo deje en los comentarios porque seguro que no solo yo estamos deseando probar más alternativas para este producto, porque insisto que me parece muy interesante como alternativa a aquellos que no tenemos equipamiento de sublimación pero sí queremos hacer proyectos de este tipo. Así que hasta aquí este vídeo, estoy deseando leer vuestros comentarios, saber si conocíais o no Infusible Ink o si habéis preferido comprar el equipamiento de sublimación y por qué motivos. Así que os leo, os mando un abrazo muy grande y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!